Hoy nos corresponde el estudio introductorio de los profetas mayores y vamos a tener lo que es una breve introducción a los profetas mayores, conociendo los profetas mayores, y de paso seguimos con el estudio del profeta Isaías, que es el primer libro de los profetas mayores. Tenemos, amén. La primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué se llaman mayores y menores? Esta clasificación lógicamente no está en la Biblia hebrea, que se llama la Biblia hebrea que se llama la Tanakh o Biblia hebrea. No aparece esta clasificación, sino en la Biblia hebrea aparecen profetas anteriores y profetas posteriores. Y lógicamente la clasificación es distinta. Pero en la versión griega llamada la Septuaginta aparece la clasificación de profetas mayores y profetas menores. Estos términos no se deben a la importancia o que tenga cada uno de estos profetas, sino más bien al volumen, tamaño o extensión de los libros. Y por esa razón le llaman mayores a aquellos escritores que fueron más prolíferos, que sus libros tienen más capítulos, más extensos, y menores a aquellos que sus libros son mucho más cortos. De hecho, en la Biblia hebrea, los profetas menores es un solo libro, un solo tomo, y se le llama los 12 profetas. Y por lo tanto, ahí comenzamos con la separación. Los profetas o Nevi'im corresponden a la segunda sección de la Biblia hebrea y se consideran, por lo tanto, que son clasificados de esta forma por su extensión. Isaías, por ejemplo, tiene 66 capítulos. Jeremías tiene 52 capítulos, Ezequiel tiene 48 capítulos, y la excepción a esta regla es el libro de Daniel, que apenas tiene 12 capítulos, cuando otros profetas menores son más extensos que el libro de Daniel. Si le pregunto cuál de estos libros es el más extenso, tal vez me dirían Isaías, que tiene 66 libros. Conforme a los capítulos, Isaías podría ser el más extenso, pero si contamos los versículos y las palabras que tienen cada libro, entonces vamos a darnos cuenta realmente cuál de ellos es el más extenso. Si hacemos una competencia, diríamos cuál es Isaías, Jeremías o Ezequiel. ¿Cuál de los tres tiene mayor extensión? Isaías tiene 66 capítulos, pero son mucho más cortos los capítulos. Tienen total 1292 versículos y tiene 37.044 palabras. Jeremías tiene 52 capítulos, pero tiene mucho más versículos y mucho más palabras que Isaías, porque tiene 1364 versículos y 42.659 palabras. Por lo tanto, Jeremías sería el más extenso de los tres, ya que Ezequiel, con 48 capítulos, 1273 versículos y 39.407 palabras. O sea, por la palabra que contiene, uno puede decir la extensión. Los versículos, la división de capítulo y versículo, las Biblias no vinieron con esa división, sino que fue después de la Reforma Protestante que para facilitar su lectura se estableció la división en capítulos y versículos. Pero originalmente ninguno de los libros del Antiguo o el Nuevo Testamento viene dividido en capítulos y versículos. Eso es una división que se hizo posteriormente. Así que originalmente la extensión de un libro simplemente se tomaba por el número de palabras. Los copistas tenían una forma de contar cuántas letras cabían en cada línea y cuántas líneas cabían en una página, y de esa forma los copistas podían hacer la sumatoria de que en cada página esté exactamente completa y no falte ni una sola letra en esa página. De hecho, si faltaba una letra en esa página, ellos tenían que romper la página y comenzar de nuevo porque no se les permitía ningún borrón, ningún agregado en particular. Así que, volviendo otra vez a cuál de estos tres libros es el más extenso, Isaías, Jeremías o Ezequiel.
Entonces, la única forma de determinar cuál es el más extenso es por el número de palabras que contiene. Isaías contiene 37.044 palabras. Jeremías contiene 42.659 palabras y Ezequiel contiene 39.407 palabras. En realidad, el libro de Jeremías es el más extenso y más en hebreo porque Jeremías tiene un agregado que es el libro Lamentaciones, por lo tanto, Jeremías sigue siendo el libro más extenso de los profetas mayores. Ahora, Daniel, que apenas tiene 12 capítulos, 357 versículos y apenas 11.606 palabras, ¿cómo clasifica entre los profetas mayores? Si los profetas mayores reciben este nombre precisamente por la gran extensión de sus escritos, cuando sus escritos están breves, ¿por qué razón Daniel? Bueno, Daniel es considerado como uno de los más grandes profetas de Israel, el mayor entre los 12 profetas, por lo cual la Septuaginta o traducción griega del Antiguo Testamento lo colocó entre los profetas mayores. Pero sin embargo, en la Biblia hebrea, Daniel pertenece al Ketubín, es decir, a los escritos por la fecha en que fue escrito. O que sea, Daniel es un libro, diríamos, escrito posteriormente y por esa razón no entra entre los profetas, ya sea profeta anterior o profeta posteriores, sino que está entre los escritos. Cada uno de estos cuatro libros, de estos cuatro profetas mayores, son distintos en cuanto a estilo, en cuanto a vocabulario. Sabemos que son de autores diferentes, fueron escritos en diferentes épocas. Sin embargo, los profetas mayores mantienen su unidad interna. ¿Cuál es su unidad? En cuanto a los temas que contienen. La soberanía de Dios sobre todas las naciones de la tierra está presente en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel y también en Daniel. Y también la necesidad de Israel de confiar en Dios en tiempo de crisis nacional, está presente este tema en cada uno de los escritos de los profetas mayores. Y por eso podemos decir que los profetas mayores nos presentan una visión bastante acertada de Dios conforme a lo que es la ley o la Torah. El origen de esta clasificación ya lo vi. La Biblia hebrea se designa como Neevim, que significa profeta, a la segunda sección de esta Biblia, que es Tanakh, y comprende dos grandes grupos, los profetas anteriores y los profetas posteriores. Esta división en mayores y menores, como dijimos, corresponde no a la Biblia hebrea, sino a la Septuaginta. Ahí tenemos la Biblia hebrea o Tanat, que tiene tres grandes divisiones, pues se llama Tanat. La T de Torat, que es la ley, eh, 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 la N de Nevin, que son los profetas, y la K, que es Ketubim, que son los escritos. Así que si tomamos las consonantes, la palabra Tanakh, T-N-A-E-T-N-K, son las tres secciones que conforman la Biblia hebrea. Torah, Nevin y Ketubim. Y esas tres secciones conforman la Biblia hebrea están divididas de esta forma. Los profetas, tenemos profetas anteriores, que son Josué, jueces, Samuel y Reyes. Esos son profetas anteriores. Y profetas posteriores está Isaías, Jeremías y Ezequiel, que están ordenados uno detrás de otro en ese mismo orden. Y luego siguen los 12 profetas menores, que es un solo libro en la Biblia hebrea. Sin embargo, ¿dónde está el libro de Daniel? En la tercera y última sección que corresponde a los escritos o Ketubín. Ahí está el libro de Daniel. Así que desde ahí del Ketubín fue tomado por la Septuaginta y colocado en este orden en los profetas mayores. ¿Por qué? Por los grandes temas que contiene el libro de Daniel, porque contiene revelación que va más allá de Israel y que Daniel es lógicamente una introducción, por así decirlo, o una conclusión sublime del mensaje de los profetas mayores que contiene lo que es la revelación final de Dios para la culminación de los tiempos. Es decir,
que los profetas mayores es como una Biblia, una unidad en sí misma que sin ella no se completaría. Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y con Daniel se completan los profetas mayores, porque es como la tapa de ese gran periodo que corresponde al Antiguo Testamento, porque contiene la revelación final de Dios para todos los tiempos, para las naciones gentiles y sobre todo los propósitos de Dios o el reloj profético de Dios que se debe cumplir hasta la llegada del Mesías y de los tiempos del fin. Daniel concluye con el capítulo 12 y ese capítulo 12 nos habla de la profecía del tiempo del fin o del tiempo final. Aquí tenemos la clasificación de los profetas en la Biblia hebrea, que se tiene a Josué como un profeta, Samuel como un profeta, y es contado entre los grandes profetas. Incluso también Moisés es considerado como un profeta, y otros personajes del Antiguo Testamento tienen esa categoría de profeta ante los ojos del pueblo judío. Nosotros entendemos que son personajes bíblicos, que son tal vez patriarcas, que fueron grandes hombres de Dios y que generalmente decimos que los profetas son Isaías, Jeremías, Ezequiel, y ahí entramos a Daniel, y luego siguen los 12 profetas menores que forman un solo libro. Ahora, con relación a la fecha, siempre es bueno saber cuándo existieron cada uno de ellos. Lo estudiamos aparte, no lo estudiamos con los libros históricos, pero estos profetas no trajeron su profecía en el aire. Si yo leo, por ejemplo, a Isaías, yo debo saber que aunque Isaías está colocado en la Biblia como el primero de los profetas, cronológicamente no es el primero. Amén. O sea que no están colocados en la Biblia en un orden cronológico, porque cronológicamente el primer libro en ser escrito fue Abdías, y Abdías profetizó en el año 841, es decir, que es del siglo noveno. En esta tabla que le presentamos, la división del reino ocurrió en el 931 y es después de la división del reino que comienza a desarrollarse el movimiento profético en Israel. Desde la división del reino hasta después de la restauración con el profeta Malaquía, todo ese periodo se conoce como el periodo profético. Y en ese periodo es que creció, se desarrolló lo que es el ministerio profético en Israel, aunque igual que los judíos, entendemos que hubieron profetas no escritores, que en los libros históricos encontramos, ¿a cuáles profetas encontramos libros históricos? Que no escribieron libros, pero que fueron profetas de parte del Señor. Le dijimos que Samuel es contado entre los profetas, pero tenemos también a Elías, tenemos a Eliseo, amén. Y así hay otros profetas que encontramos en los libros históricos, que estuvieron presentes durante el reino de Israel. Y en ese reino de Israel, o el reino o la monarquía de Israel, que David, los tres primeros monarcas de Israel, Saúl, David y Salomón, esa monarquía, hubieron profetas específicamente en el tiempo de David y en el tiempo de Saúl que ministraron a Dios y que hablaron a Israel la palabra del Señor, pero no son profetas escritores. Amén. Y por esa razón no nos dejaron libro que nosotros podamos decir el libro de Elías, o verdad, porque no escribieron libro, pero sí sus historias están contenidas, están unidas o recogidas en los libros históricos de la Biblia, que son 12, los cuales ya hemos estudiado. Después de la división del reino, o sea, después de la muerte de Salomón en el 931, Dios comenzó a levantar profetas. Y esos profetas, la mayoría de ellos los levantó en el reino del norte, porque estos se separaron mucho más de lo que era el propósito de Dios y se alejaron más de la ley. Y Dios mandó profetas para que les exhortaran a regresar del camino. Algunos de ellos fueron enviados incluso a naciones extranjeras, como Jonás, que fue enviado a Nínive, a ese imperio asirio tan radical contra Israel, y otros más también fueron enviados a otras naciones extranjeras. Así que esta es la cronología de los profetas del Antiguo Testamento.
considerando los profetas mayores y profetas menores. Isaías escribió en el siglo octavo, 740 al 700 antes de Cristo. Jeremías, ya sabemos que no fue contemporáneo de Isaías, pasaron un tiempo bien largo, casi 100 años, hasta llegar a Jeremías. Sin embargo, Jeremías pudo haber sido, de hecho, eh, pudo haber sido contemporáneo de Ezequiel y también Daniel. Y ahí se completan en lo que es los cuatro profetas mayores. Los menores, desde el 841, y el último de los menores fue el 433, que es el profeta Malaquía. Pero cada uno corresponde a un periodo histórico. Cuando comenzamos a leer los profetas, el primer versículo siempre nos da la fecha de su profecía. Y cuando leemos a Isaías, capítulo 1, versículo 1, comienza a hablarme quién es el autor. Y dice, visión de Isaías, hijo de Amós, no, lógicamente, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, o sea, es un profeta del reino del sur, de Judá y de Jerusalén, en los días, y menciona los reyes, y o sea, me está dando la fecha en que ministró en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y ahí me está dando la fecha. Y cuando leemos el capítulo 6, por ejemplo, me dice cuándo fue el llamamiento de Isaías. Y él dice, en el año que murió el rey Usías, que fue en el 733 antes de Cristo, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y ese es el llamamiento de Isaías. Y por lo tanto, ya tenemos las fechas de Isaías, cuando Isaías fue llamado y cuando Isaías ministró y qué tiempo duró el ministerio de Isaías. Asimismo, podemos hacer con Jeremías, hacemos con Ezequiel y hacemos con Daniel. Jeremías fue un profeta mayor que durante la crisis de la caída de Jerusalén estuvo presente en la caída de Jerusalén, y también Jeremías fue llevado cautivo. Ezequiel también sufrió el cautiverio, y Daniel, como todos sabemos, sufrió el cautiverio y vivió la cautividad. Por esta razón, estos tres profetas pues son contemporáneos y vivieron estas fuertes experiencias y tienen prácticamente un mismo contexto histórico que analizar. Isaías tiene un contexto diferente. Ahora, el significado del término profeta tal vez no es lo que nosotros consideramos. Viene el griego profetés, que significa mensajero, portavoz, del hebreo naví. Naví significa profeta. Eso deriva del verbo nabú, que es hablar. Y entonces literalmente naví es el que habla en el nombre de Dios. La Biblia hebrea, sin embargo, existen tres palabras para designar a los profetas: Roed o José, que significa vidente. Y muchas veces hemos leído en el Antiguo Testamento un vidente de Dios. Y el término vidente significa lógica de profeta. Naví es la palabra más común y se utiliza más de 300 veces en la Biblia con la traducción de profeta, y es lo correcto. Ahora, el llamado de Dios a la misión profética dio credibilidad tanto al mensaje como al mensajero. Se hacía lógicamente cuando alguien hablaba en nombre de Dios, cuando alguien era llamado en el nombre del Señor, sus profecías eran evaluadas. Y por lo tanto, cuando daba evidencia de que era Dios que lo hablaba a través de este profeta, tanto el profeta recibía honor por ser profeta auténtico, pero también su mensaje era creíble. ¿Por qué? Porque ya tenía esa reputación, ese renombre que le procedía. Era un hombre santo, un hombre sagrado, un hombre apartado para Dios, y por lo tanto era tenido en alta estima en la sociedad judía. Otras veces simplemente era odiado, perseguido y era tratado mal porque el mensaje que el profeta tenía de parte de Dios no agradaba al pueblo, porque el profeta no está para agradar al pueblo o para agradar a los reyes, simplemente está para decir
lo que Dios ponga en su boca. Es un simple mensajero de parte de Dios. Y eso muchas veces algunos reyes, monarcas de Israel, no entendieron estas cosas. A Ezequiel lo tenían como una persona como que entreguista, que no quería saber de la nación, no quería saber del templo, porque hizo muchas profecías hablando de la destrucción del templo y hablando de que los monarcas extranjeros iban a dominar sobre Israel. Y esto hería a la nación porque entendían como que no amaba la nación o no amaba el templo. No es que no ame la nación, es que si Dios te ordena profetizar en contra del pueblo, tienes que hacerlo. Así que existe un alto perfil de llamamiento profético en el Antiguo Testamento. En las vidas de varios profetas tenemos a Oseas, Jeremías, Ezequiel, que al principio de sus libros comienzan a describir el llamamiento. Isaías describe su llamamiento en el capítulo 6. Amós y Isaías, por ejemplo, lo describieron más tarde. Otros reconocen que son llamados de Dios porque ellos directamente comienzan a hablar y a expresar. Así ha dicho Jehová, vino a mí palabra de Jehová. Entonces, con esas expresiones ya se entienden que aunque ellos no testifiquen de cómo fueron llamados, se entienden que tiene un llamamiento de parte del Señor y ese llamamiento debe ser tenido como de un alto perfil y debe ser creído porque esa es la voz de Dios a través de él. El llamado de Dios llegó a hombres ordinarios, hombres comunes de distintas condiciones. Algunos eran sacerdotes, algunos eran levitas, otros simplemente eran tan vulgares como recolector de uva silvestre, boyero y otras funciones también. Otros tal vez tuvieron cierta jerarquía o eran descendientes de monarcas, pero a muchos llamados fueron personas ordinarias a los cuales Dios llamó. Hoy en día, Dios llama a personas ordinarias. No importa la condición social, no importa la condición, diríamos, puede ser clase alta, clase baja, tampoco importa la edad. Dios llama a personas de todas las edades. Llamó a algunos a muy temprana edad, correcto. Y llamó, ahí tenemos a Samuel, que desde niño fue llamado por Dios, escuchó la voz de Dios, correcto. Y tenemos también a otro más. ¿A quién dijo Dios que lo llamó y dijo que soy niño? ¿Cuál fue ese profeta? Ezequiel, Jeremías. ¿Alguien lo recuerda? Amén. Mira que soy niño, porque fue llamado, la niñez es considerado de los 20 años para abajo y por lo tanto no había alcanzado esa adultez que se requería para ejercer el ministerio. Generalmente el ministerio sacerdotal se ejercía a los 35 años de edad y a esa edad es que generalmente, pero a los 30 años, perdón, y ya a los 35 se entraba al ministerio sacerdotal. A los 30 se comenzaba la capacitación, a los 35 ya ejercía el ministerio sacerdotal. Y por esa razón es que Cristo se bautiza a los 30 años conforme a las costumbres de los rabinos de esa época. El llamado a Dios llegó a hombres ordinarios, comunes, de distintas condiciones. Una pasión santa nació en sus espíritus para llenar a la nación, llevar a la nación al arrepentimiento y para buscar al Señor de nuevo y volverse al Señor. Su mensaje hablaría al corazón y la conciencia de Israel y retaría a las personas a renovar su pacto con Jehová y servirle completamente. Y los profetas confrontan a las personas con la ley de Dios, igual que hoy todo predicador debe confrontar a los oyentes con la palabra del Señor. No predicamos para entretener, sino porque Dios habla a través de su siervo. También es deber del profeta proclamar las consecuencias por la desobediencia al mensaje que ellos anunciaban. Se pronunciaban un juicio inminente sobre la nación desobediente debido a la falta de arrepentimiento. Durante esta época que le hemos mencionado, desde el 931 al 433, que es la época en que floreció las profecías principalmente, la voz del profeta era un recordatorio
de que Dios todavía estaba hablando y que aún amaba a su pueblo. En el 433, que es el último profeta, Malaquía, ya hay un silencio profético y se entiende que Dios se apartaba del pueblo. El silencio profético es una señal de los juicios de Dios, una señal de la ausencia de Dios, una señal del alejamiento de Dios en los asuntos del pueblo, porque el pueblo sencillamente desobedeció su mandato. Así que el profeta no solamente era predecir el futuro, el profeta exhortaba, el profeta reprendía, el profeta llamaba al arrepentimiento, a la conversión, llamaba a un cambio, a alejarse de la idolatría, a obedecer la ley de Dios y también advertía acerca de los juicios que Dios iba a mandar sobre su pueblo por causa de la desobediencia. Hoy en día pensamos que profeta es hablar profecías, pero profecías no es predicciones. No, profecía es hablar de parte de Dios y así debe ser entendido. Ahora, ya sabemos cuáles son los cuatro profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Isaías es el más temprano de ellos, que comenzó su profecía en el año 760 antes de Cristo, su libro. Isaías es el profeta, diríamos, eh, el profeta cristológico, el profeta mesiánico por excelencia. Anunció la venida del Mesías, su nacimiento, su reinado, pero también Isaías pronunció juicios terribles sobre Judá, sobre Israel y sobre las naciones vecinas, diciendo lo que Dios iba a hacer con ellos en el futuro. Tenemos a Jeremías, que fue prácticamente un siglo después que Isaías, profetizó en el periodo de decadencia espiritual, advirtiendo la caída de Jerusalén y el exilio que eran inminentes, que él lo pudo ver, esa profecía cumplida, y sufrió el maltrato de su propio pueblo por esa profecía. Isaías también sufrió el maltrato de su pueblo porque el último rey en el cual él profetizó, que fue Ezequías, el malvado rey Ezequías, se dice que murió aserrado sobre un madero porque Ezequías lo mandó a cerrar. O sea que la muerte de Isaías fue una muerte trágica por cumplir la palabra de Dios. Hoy en día todo el mundo quiere ser profeta. Amén. Pero no sabe que hay un precio para ser profeta. Primero tú tienes que tener una vida digna, correcto, para ser profeta de parte de Dios. Una vida de búsqueda, de consagración, de entrega al Señor para ser el vocero de parte de Dios. Y no complacerte de que tu mensaje esté llegando a la gente, que tú seas aplaudido, que te den mucho like por tu mensaje, porque eso no le importa al profeta. Al profeta lo que le interesa es ser fiel al mensaje que Dios le está dando. No es anunciando profecías del futuro para coger connotación en las redes sociales, porque eso no es profecía, ni tampoco buscar los primeros lugares o darse la mejor vía del mundo, porque los profetas atravesaron lamentablemente demasiadas precariedades y atravesaron demasiadas persecuciones. Esa es la señal del verdadero profeta. Sufre penalidades. El verdadero profeta sufre muchas limitaciones. Nunca su mensaje es recibido. Casi siempre es rechazado y casi siempre el profeta no termina bien porque encuentra una muerte trágica o encuentra mucha desventura en su vida, y económicamente a los profetas casi a ninguno le fue bien. Todos tuvieron económicamente, diríamos, una crisis grande, familiar, espiritual no, pero sí familiar y económica, una crisis grande porque atravesaron grandes penurias por entregar el mensaje de parte del Señor. Así que Jeremías llegó un siglo después de Isaías, en el periodo de la decadencia espiritual, cuando llegó ya Nabucodonosor y comenzó a sacar los primeros exiliados, a los primeros jóvenes hebreos, llevarse al exilio, que fueron en tres olas de exilio hasta la destrucción del templo de Jerusalén. Ezequiel denunció los pecados de Judá en el 595, habló sobre sus visiones de gloria de Dios y anunció también la caída y la restauración de Jerusalén. Y finalmente tenemos a Daniel, que sufrió el cautiverio ya en el 606,
y profetizó sobre el surgimiento de los grandes imperios mundiales y sobre todo lo más célebre de su profecía son las 70 semanas de años de la profecía de Daniel. Vamos a conocer todos estos profetas uno por uno y ver cuál es el contenido de sus libros, porque si estudiamos los profetas mayores, no es algo, diríamos, muy superficial para no entender de qué estamos hablando. Aquí tenemos a Isaías, el profeta del Evangelio, el profeta mesiánico por excelencia, el profeta que me habla de las señales del nacimiento del niño Dios y me habla de ese reinado y me habla también de los sufrimientos del Mesías, del siervo de Jehová, del siervo escogido, del siervo sufriente. ¿Quién fue Isaías? Isaías nació en Jerusalén, un gran honor, correcto, en el 765. Empezó su ministerio en el 740. O sea, ¿qué edad tenía Isaías cuando comenzó a ministrar? Adolescente prácticamente, correcto, unos 15 o 16 años. Y profetizó durante los reinados de 3 reyes. No fueron tan buenos, la mayoría malos. A pesar de ser de Judá, que era el rey, la tribu o que pertenecía a Dios, que todos eran descendientes de David. No todos los descendientes de David fueron buenos monarcas. Entre ellos hubieron muy malos monarcas como Acaz y como Ezequías también, que fueron muy malos monarcas. Así que reinó, ministró, perdón, unos dicen 40 años, otros dicen más de 60 años fue el ministerio de Isaías. De Isaías no sabemos a ciencia cierta, pero sí sabemos cuándo comenzó a ministrar siendo apenas un adolescente. ¿Es contemporáneo de otro profeta? Sí. Es contemporáneo de Amós, de Oseas y de Miqueas. Correcto. Se enfrentó al pueblo judío contaminado de ideas paganas, idolátricas, que se unían a los extranjeros y se empeñaban en desobedecer a Dios. O sea, a pesar de que cuando comenzó a ministrar estaba administrando en un gobierno o finalizando el reinado de Usías, que fue que hubo un periodo de gran prosperidad económica durante el gobierno de Usías. Esa prosperidad económica no significaba que el pueblo estaba espiritualmente bien, sino que había una gran decadencia espiritual en el pueblo y por lo tanto le tocó a Isaías ministrar en un tiempo de gran decadencia espiritual. Según la tradición, murió como un mártir al ser aserrado en dos bajo el reinado de Manasés por el año 695, uno de los reyes más malvados de la historia hebrea. Y el relato de esto lo encontramos en Hebreo 11:32, que no dice que es exactamente Isaías, pero la mayoría de los comentaristas y sobre todo los padres de la iglesia, historiadores, interpretan que esa referencia de que algunos héroes de la fe murieron aserrados sobre madero se refiere que es una referencia al profeta Isaías. Ahora, como persona, ¿quién es Isaías? Tenemos que identificarnos con Isaías. Tiene un vocabulario excelente, es muy refinado, parece un poeta. Óigase, sus imágenes que presenta, las figuras que presenta son tan vivas, son tan claras. El mensaje de él llega vivamente al corazón del ser humano y es un profeta bien extenso porque escribió 66 capítulos. O sea que es conocedor, que sabe de lo que está haciendo y que es un profeta que tiene cierta cultura, cierta formación, porque se nota en su estilo literario la formación que tiene el profeta. Ahora, ¿quién es él? ¿Estuvo casado? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Cómo fue su vida? Y estas cosas son importantes porque es parte del contexto para usted entender lo que son las profecías de Isaías. Isaías es visto como un profeta de la salvación porque predica mucho sobre el Mesías. Su nombre en hebreo es Yeshua, significa salvación de Jehová o de Yahvé. Era hijo de Amós, no con el profeta Amós, sino otro Amós con Z.
y estaba muy ligado a la casa real, ya sea que era un príncipe o por lo menos era miembro de la clase alta. Y eso explica la formación y los estudios que él tenía, la educación alta que recibió, lo que se demuestra en su estilo literario y la calidad de lenguaje con que él escribe su libro. Ahora, por la razón de haber nacido en Jerusalén, él estaba muy familiarizado con el templo, conocía perfectamente el templo, la construcción de las paredes, la corte, los oficios, el palacio real, todo lo conocía y estaba bien empapado de ese ambiente del palacio del monarca. El profeta sí estaba casado. Si alguien lo pregunta, ¿estaba casado? Sí estaba casado. Se casó y también tuvo dos hijos. La esposa de Isaías, ella es identificada como una profetisa, que muy dicen que no hay profetisa en la Biblia, sí hay profetisa en la Biblia. Ahí tenemos la primera profetisa que se me habla. ¿Quién es? ¿Alguien sabe? Miriam, la hermana de Moisés, era profetisa, correcto. Además de Miriam, la hermana de Moisés, ¿quién más me habla Biblia que era profetisa? En el tiempo de los jueces estaba Débora, que era profetisa y también sacerdotisa de parte del Señor. Y aquí encontramos que la esposa de Isaías era también profetisa. Ahí está Isaías 8:3. Tuvieron por lo menos dos hijos que se mencionan en la Biblia, Isaías 7:3, Isaías 8:3. Y una vez más, como es el caso de Oseas, los nombres de los hijos del profeta se asocian con su mensaje. Recibieron nombres emblemáticos. ¿Cómo así? Por ejemplo, recibió uno Sear Hasud, que significa un remanente volverá. Y el otro se le llamaron Maher Salal Hasbaz, que significa precipitándose para el despojo o apresurándose a la presa. Así que los nombres de sus dos hijos, lamentablemente, sí, fueron emblemáticos porque sus nombres significaban una profecía de parte del Señor. Eh, Parece mucho tal vez la cultura nuestra latina que ponemos los nombres de los hijos por el santoral, Ambrosio, San Patricio, amén, pero no es en ese sentido que le ponemos nombre, que los profetas le ponían nombre a sus hijos. Esa es la persona de Isaías. Ahora, Isaías fue un estadista. Isaías se considera como un asesor del rey, pero más que un estadista. ¿Qué es un estadista? Alguien que escribe, que tiene habilidad para escribir, para llevar registros. Ese es Isaías. Y eso se demuestra con el escrito de él. Es un asesor de reyes, porque fue asesor de estos reyes que se mencionan. Pero además era un poeta, era un orador y escritor, y es llamado el príncipe de los profetas. El padre de la iglesia primitiva, Jerónimo, lo comparó a Demóstenes, el legendario orador griego, porque la elocuencia de Isaías se deja ver lógicamente en sus escritos como si fuese un gran orador. Su estilo de escritura no tiene rival en su versatilidad de expresión, brillantez de símbolo y riqueza de vocabulario. Habiendo sido criado en Jerusalén, él era una alternativa apropiada como consejero político y religioso de la nación. Y cuando fue llamado por Dios al profetizar en el año de la muerte de Rey Usía, 793, él respondió con prontitud y gozosamente. Ese texto lo tomamos nosotros cuando vamos a ungir un ministro. ¿A quién enviaré? Y él respondió, heme aquí, envíame a mí. Esa respuesta de Isaías aún resuena en cada ministro cristiano que siempre tiene que responder igual que Isaías, diciendo, heme aquí, envíame a mí, que entendemos que así mismo respondió Cristo cuando Dios hizo el llamado, ¿a quién enviaré a rescatar a la humanidad? Y Cristo se ofreció a sí mismo, heme aquí, envíame a mí. Eso es entrega, eso es sumisión del profeta a la voluntad del Señor. Respondió con virtud gozosa, aunque sabía desde el principio que su misión sería de advertencia, de exhortación y sin fruto. Eso es grande, ¿verdad? Cuando usted dice, tú vas a profetizar, pero no hay fruto.
Todo el mundo quiere una iglesia grande, correcto. Todo el mundo quiere honores, quiere que recoger su fruto. Pero imagínese de Isaías, imagínese Noé. Noé tiene un ministerio de unos 120 años y sin fruto. Isaías tampoco tenía fruto. Isaías 6, 9 al 13. ¿Qué le dice el Señor? Si alguien puede leer Isaías capítulo 6, verso 9 en adelante, se lo voy a agradecer. Isaías capítulo 6, verso 9 en adelante. Amén, ¿lo tienen? Por favor, si me lo pueden leer, se lo agradezco. Ingrid, por favor. Amén. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. En el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la ciudad santa. Amén. O sea, ahí tenemos que ya Isaías sabía a qué se enfrentaba. Amén. Y esto lógicamente es terrible cuando uno como profeta sabe que tu fruto no tendrá fruto. De hecho, se habla mucho de la prosperidad ministerial y la prosperidad ministerial significa que yo voy a tener una iglesia próspera o yo voy a ser próspero financieramente hablando. Y sin embargo, aquí encontramos profetas en la Biblia que no reúnen esas condiciones que hoy en día la gente se está dando. Ser un título de profeta sin llevar consigo lo que implica el profetismo bíblico, que el Espíritu Santo venía sobre el profeta y hablaba de parte de Dios. Eso es lo que implicaba y que tenía que ser fiel al mensaje que Dios daba y que lógicamente ese mensaje era duro y el pueblo no iba a escuchar y por lo tanto traería también juicio sobre el pueblo. Y ahí está el profeta Isaías. Su ministerio, ¿cuál fue? No sé si alguien quiere ayudarme con la lectura del ministerio de Isaías. Isaías, Ah, diga. Isaías fue el último de los profetas del siglo Oh, octavo. Él perfecto. comenzó a profetizar en el año que murió el rey Usías, es decir, en el 740 antes de Cristo. El ministerio profético de Isaías cubrió por lo menos 40 años. Ucher, el cronista famoso, sostiene que los eventos registrados en Isaías duran un periodo de 62 años y que por lo tanto este es el tiempo de su ministerio. Y en efecto, Isaías fue profeta durante los reinados de 4 reyes de Judá: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, del 740 al 680 a.C. La tradición judía sostiene que Isaías fue asesinado por el malvado rey Manasés, hijo de Ezequías, quien pudo haber ordenado que aserraran al profeta sobre un madero, como parece indicar. Hechos, Hebreo Hebreos 11:37. 11:37. Exactamente. Muchas gracias, Ingrid. Amén. Ahora, contexto histórico para saber cuándo se escribió el libro de Isaías. Gracias a Dios, Isaías me da un contexto histórico comenzando el libro en el primer versículo, que él ministró durante los reyes de Judá. Me habla el contexto geográfico, que fue a Judá que ministró. Amén. Profetizó en Judá y específicamente en Jerusalén,
en el palacio del rey y en el templo de Jerusalén. Y me habla de los reyes en los cuales él ministró. Durante el reinado de Usías, de 52 años, fue en el año que murió el rey Usías, o sea que ya fue al final. Judá se desarrolló y llegó a ser un fuerte estado comercial y militar, con puertos para el comercio en el Mar Rojo y construcción de muros, torres y fortalezas, según los dicen los libros históricos. En crónicas me aparecen crónicas y reyes, me aparecen cuáles son las características del rey Usías. Sin embargo, este periodo fue testigo de un gran declive a nivel espiritual en toda Judá. La caída de Usías fue el resultado de su intento por asumir los privilegios de un sacerdote, usurpar la función sacerdotal y quemar incienso sobre el altar. Salió leproso, como encontramos en Segunda de Reyes y Segunda de Crónica. Por lo tanto, tan pronto enfermó de lepra, su hijo Jonatán, tuvo que asumir el mandato y gobernar como corregente en Israel. Muerto el rey, en el 740, sigue entonces Jonatán como rey principal porque es ungido como rey sobre Israel. En este tiempo, mientras Jonatán era rey, Asiria, que comenzó a emerger como una nueva potencia internacional bajo un rey fuerte llamado Tiglat-Pileser III. Anteriormente teníamos como potencia a Egipto y teníamos como potencia a Siria, no con el imperio sirio, los sirios. Ahora se levanta a Siria como una gran fuerza emergente. Judá también comenzó a recibir oposición por parte de Israel, que era el reino del norte, y por lo tanto Israel casi siempre fue enemigo del reino del sur, que era Judá, y por lo tanto Judá tenía dos grandes enemigos. Tenía a los sirios, tenía a los asirios y también tenía a Israel, que eran como quien dice, primo hermano o hermanos de sangre de él mismo, a Israel que lo tenía como enemigo. Esto era lógicamente sin contar a Egipto, que también era adversario a Israel. Por esto los vecinos del norte comenzaron a derrocarlo y la guerra comenzó 734. Con pánico, acá buscó al rey asirio para encontrar ayuda cuando fue atacado por Israel, el reino del sur. El rey asirio con gusto respondió, saqueando Gaza, llevando a toda Galilea y Galaad en cautiverio y finalmente capturó a Damasco, que es la caída del reino del norte, que finalizó en el 732 y por lo tanto Israel se libra, o sea, Judá se libra de un enemigo, pero lamentablemente su aliado es peligroso. La alianza de Acaz con Asiria llevó a que él mintiera en el altar pagano en el templo de Salomón. Durante su reinado, Asiria capturó a Samaria, capital del rey del norte, y llevó a muchas personas más capaces de Israel al cautiverio. En el reinado de su hijo Ezequías, o en verdad fue Jonatán, después de Jonatán, de Ezequías, ¿sí? Aquí está, Usías, Jotán, que fue el segundo, y el tercero fue Ezequías. Vamos a ver que el capítulo 1 dice reinado de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Exactamente. Reinado de Ezequías comenzó su reinado sobre Judá en el 715 y continuó por 29 años hasta el 686. Aún Isaías está administrando. La reforma era una prioridad cuando se volvió rey. La amenaza de una invasión asiria forzó a que le prometiera un pesado tributo a ese poder oriental. Los asirios quisieron amenazar a Israel, así que se hizo rey tributario de Asiria. En el 701, Ezequías se enfermó seriamente con una enfermedad que amenazaba su vida. Oró a Dios. En su gracia, Dios le extendió la vida por 15 años más. Conocemos esa historia, ¿verdad? Hasta el 686. El gobernante de Babilonia
usó la oportunidad de su enfermedad y recuperación para enviarle felicitaciones y unos regalos especiales, y él se dejó deslumbrar por el gobernante babilónico y por su arrogancia le mostró todos los tesoros que había en Jerusalén, y eso lógicamente abrieron los ojos de Babilonia, y por eso Isaías fue donde él, que eso lo encontramos en una sección del libro de Isaías, y le dijo, ¿qué cosas he hecho? No, que le mostré a mi amigo, porque me envió regalo, todo lo que yo tengo para que él vea mi grandeza. Y no hubo nada en Israel que yo no le mostrara. Entonces ahí fue el mensaje de parte de Jehová, que Babilonia vendría sobre él y todos esos tesoros del templo y del palacio serían llevados cautivos a Babilonia, y también los hijos de él también serían llevados cautivos. Y él simplemente dijo, espero que no sea en mis días, sino que sea después de mí que ocurre esas cosas que tú estás diciendo. Parece como que fue una actitud un poquito egoísta de parte de Ezequías, pero Ezequías efectivamente fue un rey malvado. Cuando Asiria se volvió débil por la contienda interna, Ezequías rehusó pagar más tributo a ese poder. Entonces, en 701, Senaquerib, rey asirio, invadió las áreas de las costas de Israel, marchando hacia Egipto por el flanco del sur de Israel. En el proceso, él aplastó a varios pueblos de Judea, robando y llevando a muchas personas cautivas a Siria. Mientras que estaba sitiando a Laquis, él envió un contingente de fuerza para sitiar a Jerusalén. No obstante, ahí fue que le mandaron una comisión a Isaías para que Isaías dijera qué iba a pasar. Isaías, ahora parecía que Isaías era importante, después que persiguió por mucho tiempo a Isaías, ahora le da honor a Isaías y le manda una alta comitiva a Isaías para que le diga de parte de Dios qué iba a pasar con esta amenaza a Siria. Isaías simplemente le dijo, él le va a escuchar un rumor y por ese rumor volverá a su país. Tranquilo, no volverá más, sino que será muerto a espada. Y efectivamente pasó todo lo que dijo Isaías, y el pueblo estuvo tranquilo hasta que se levantó otro poder más llamado Babilonia, que efectivamente hizo cumplir las profecías que había dicho Isaías. En resumen, la síntesis de este libro es la siguiente. ¿Quién es el autor del libro de Isaías? Lleva su nombre, Isaías, cuyo nombre en hebreo significa Jehová es salvación. Fue llamado en el año que murió el rey Usías, 740. Isaías es citado directamente en el Nuevo Testamento más de 65 veces, mucho más que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento, mencionado por nombre más de 20 veces más. Aquí en las páginas hay un pequeño error, puse 793 y fue en 740 que Isaías comenzó su ministerio. Tema, el Santo de Israel, el juicio y consolación de Dios, el siervo de Jehová, el siervo sufriente. Isaías es considerado como el profeta mesiánico del Antiguo Testamento. Palabras clave, palabras que más se repiten en el libro de Isaías, aparte de así ha dicho Jehová, eh, también se repite mucho la palabra el día de Jehová. Está el remanente o el resto, el Santo Israel, Jehová de los ejércitos, en los últimos días, en los postreros días, en aquel día. Son palabras que mucho repite Isaías. Contexto histórico, ya fue escrito en una época de mucha agitación política, finalizando, bueno, cuando se escribió, comenzó su misterio al comienzo de Usías, pero ya el libro fue terminado y escrito en el último reinado del rey Ezequías, del malvado rey Ezequías, con gran conmoción política y social y espiritual. El profeta Isaías predijo la cautividad de Babilonia, tanto para Israel como para Judá, pero también profetizó el regreso de los exiliados, y sobre todo lo más importante es que profetizó el nacimiento del Mesías y profetizó su reinado y profetizó incluso la muerte del Mesías. ¿A qué género literario pertenece? Bueno, ya sabemos que está entre los profetas mayores, así que es profético, pero también es histórico porque narra y contiene muchos datos de la historia de Israel.
y también fue escrito en un contexto histórico determinado. Y la segunda sección de Isaías tiene un interludio histórico de varios capítulos que también se repite en Segunda de Crónica y en Segunda de Reyes. Por lo tanto, Isaías también es histórico. Es poético por el lenguaje alto que él narra y también es cronológico. O sea que Isaías es una gran obra literaria y que tiene, diríamos, bastante matices que uno debe considerar. ¿Cuáles son las características de Isaías? El libro de Isaías es una de las grandes obras maestras del mundo, escrito por una persona educada, con un buen hebreo, contiene un estilo elevado, una expresión vehemente, un sentimiento ferviente y una vívida imaginación. Está citado en el Nuevo Testamento en más ocasiones que cualquier otro libro. Los capítulos 9, 11 y 53 se encuentran las dramáticas descripción de Cristo y de su reino, escritos más de los cuales se han escrito más de 500 años antes del nacimiento de Cristo, y también ha generado muchos libros en escribirse acerca de estos contenidos, los capítulos 9, 11 y 53. Propósito del libro: narrar temas cruciales como la santidad, la majestad y la justicia de Dios, la compasión y la misericordia de Dios, el papel central de Israel en los planes de Dios para las naciones y el mundo, el papel central de Sión o Jerusalén en los planes de Dios en los últimos tiempos, el papel redentor del siervo sufriente que es Cristo, el futuro final glorioso que tiene reservado para los suyos, y también el futuro glorioso para Sión que está reservado. O sea, el libro es un libro de juicio, es un libro de advertencia, pero también es un libro de consuelo. Y la última señal, la última sección del libro de Isaías se llama precisamente así: el libro de consolación, porque también ofrece mucho consuelo. Y esa es la característica del mensaje de Dios. Dios puede herir, pero también su mensaje es un bálsamo que cura las heridas si tú escuchas y lo que Dios te está hablando. División de Isaías, ¿cómo leerlo? Mire, para leerlo, usted tiene que entender eso. Coja su Biblia, ábrala. Amén. Abra su Biblia y vamos a buscar a Isaías. Amén. Hay autores que te dan más clasificación. Para simplificarlo, te voy a poner solamente lo más básico. 3 secciones del libro de Isaías. 3 partes. La primera parte son los primeros 35 capítulos. Y esos primeros 35 capítulos, si comienzas a leerlo, va a hablar profecías de juicio sobre las naciones. Los primeros 12 capítulos son profecías sobre Judá y sobre Israel, llamando al arrepentimiento, a la conversión verdadera, juzgándolo por sus pecados y advirtiéndole sobre sus actuaciones que se alejan de Dios, sobre la idolatría, la rebelión, la desobediencia. Esos son los primeros 12 capítulos. Y los capítulos 13 al 35 comienza a hacer juicio contra las naciones vecinas, como es Babilonia, Fenicia, Siria y todas las naciones vecinas, sobre Egipto, sobre Asiria, todas esas naciones también, Moab, Edom, todas esas naciones también. El profeta Isaías habla de parte de Dios sobre cuál sería el futuro de que Dios espera para esas naciones. Así que tiene 3 secciones. La primera, juicio, profecías de juicio sobre las naciones, capítulo 1 al 35. Esa sección la vamos a ver hoy. La segunda sección, interludio histórico, capítulo 36 al 39, que eso es narrativa. Esta sección es histórica, es prácticamente una repetición de lo que está en Segunda de Reyes 18 al 20 y también en Segunda de Crónicas. Estos pasajes sirven para recordar al pueblo de Dios el hecho que cuando ellos se arrepienten de sus pecados y regresan convertidos a Jehová de todo su corazón, como dice Segunda de Crónicas, si mi pueblo
sobre el cual mi nombre es invocado, oyeren mi voz, ¿verdad? Y se volvieren sus malos caminos y se arrepintieran de corazón, entonces yo iré sus oraciones, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la experiencia que ellos tienen ahí en esta historia, en este interludio histórico que alude a Isaías, que cuando la nación se arrepiente de corazón, entonces Dios se acerca a la nación y preserva a su pueblo de todas estos juicios. La oración de Ezequías fue respondida, da evidencia y prueba de la intervención divina y de la fidelidad de Dios. Y la tercera sección y última es los últimos capítulos 40 al 66, que también se llama libro de consolaciones. Son profecías que hablan de los tiempos del fin y habla sobre todo de la consolación a Israel, a Sion, del regreso de Jerusalén, del regreso a Babilonia, de los exiliados y también de los tiempos finales en que Dios levantará a Sion, monte Sion sobre todo monte. Esas profecías son bien bellas. O sea, todo Isaías es un libro que no tiene desperdicio por ningún lado. Lo leemos y da pena, ¿verdad?, de que no sea un libro que se estudie tanto en las iglesias. No sé por qué. ¿Por qué usted cree que no hay tanto estudio de Isaías en las iglesias? Puede ser, pastor, que a veces tampoco hay mucho conocimiento del libro. Puede ser, ¿verdad? Como que nos olvidamos de Isaías. Y fue uno de los libros que Cristo, cuando estuvo en su ministerio, abriendo el rollo de Isaías, leyó y dijo, esto se ha cumplido hoy. O sea, es el libro, es el profeta del Antiguo Testamento que más nos habla de Cristo Jesús. Es increíble. Y nosotros solamente tenemos unos cuantos versículos subrayados y los demás son páginas como que nunca leemos, que no sabemos para qué están ahí esos capítulos, pero creo que vamos a descubrir por qué están ahí esos capítulos, porque es importante que nosotros entendamos a Isaías. Así que tiene tres secciones. Recuerde, primeros 35 capítulos, profecía de juicios en contra de las naciones. Del capítulo 40 al 66 se le llama libro de consolación, porque son profecías de aliento para Israel y se le llama libro de consolación del 40 al 66, que son los 66 capítulos que tiene, y en el medio se llama interludio histórico porque contiene una narración histórica como una repetición de Segunda de Crónicas 18 al 20 y por eso se llamó interludio histórico, para entender el contexto histórico del tiempo en que se terminó el libro de Isaías. Esta signosis de Isaías por capítulo, los primeros 6 capítulos, profecías de alto tenor literario y teológico, visión y llamamiento de Isaías. Esos son los primeros 6 capítulos. Hasta el capítulo 12 se le llama el libro de Emanuel, porque son profecías sobre el Mesías. Oiga, hasta el capítulo 12, que le decimos, los primeros 12 capítulos de Isaías son importantísimos, así como el de Génesis, ¿verdad? Que los primeros 10 capítulos de Génesis, oye, o 12 capítulos de Génesis son importantísimos. Si entendiste los primeros 12 capítulos de Génesis, vas a entender el Génesis entero, porque lo demás son historia de los patriarcas, que es fácil, pero interpretar la historia primogenia es difícil saber interpretarlo. Y así pasa con Isaías. Estos primeros 12 capítulos son extraordinarios, me habla de las profecías del Mesías de una forma muy vívida. Ya del capítulo 13 al 23, ahí está Babilonia, Moab, Damasco, Israel, Etiopía, Egipto, Arabia, Tiro, todo eso. Y también vuelve a repetir profecías sobre Israel, que es el reino del norte, que a pesar de que ellos habían sido invadidos por los asirios y se quedaron muchos en su tierra, Israel también comenzaba a debilitarse y tuvo que llegar profecía de parte del Señor. La ira de Jehová contra las naciones y el futuro glorioso de Sion. Todos estos pasajes ustedes pueden ir leyendo poco a poco para que puedan entenderlo. Pero vamos a seguir lo que es este orden. Isaías se divide en 3 secciones principales. La primera sección comprende los primeros 35 capítulos
que se llama Profecía sobre las Naciones. La última sección del 40-66 se llama el libro de consolaciones. ¿Por qué? Porque son profecías de consolación que me hablan del Mesías, del regreso de los cautivos y también del futuro glorioso de Jerusalén. Y por eso se llama libro de consolaciones. Y la parte intermedia es un interludio histórico, porque es una repetición de los libros históricos de Segunda de Reyes y también de Segunda de Crónicas. Amén. Así que esa es la división más sencilla que tenemos que aprendernos de este libro. Ahora, con respecto a la primera división, profecías de juicio sobre las naciones son profecías de condenación, lógicamente. Así que tienen un tono duro. Amén. Concerniente a Judá, como dice no sé quién fue que dijo, si fue Pablo o Pedro, que es necesario que el juicio comience por casa, comienza con nosotros, ¿verdad que sí? Asimismo, el juicio comenzó con Judá, el juicio siguió con Israel, y esos primeros 12 capítulos están en juicio contra Judá y Israel, que la llama Sodoma y Gomorra. Es tan duro el mensaje que la llama Sodoma y Gomorra. La compara con una prostituta que se ha pervertido tras sus amantes. O sea, en un tono muy severo, es el tono que usa para referirse a Judá y a Israel, que con severidad la está juzgando. Luego están 13 al 23, profecías de juicio sobre las naciones enemigas de Israel, del capítulo 24 al 27, juicio y misericordia, y del capítulo 28 a 35 son profecías en el último reinado del rey Ezequías. O sea, el malvado Ezequías, esas profecías del 28 al 35 son profecías ya en los tiempos finales del ministerio de Isaías. Concluyendo su ministerio, a esta época corresponden esas profecías. Comenzamos con la primera parte, los juicios de Dios sobre Judá e Israel. Si alguien puede ayudarme, se lo agradezco, para que así también puedan participar. Elizabeth, ¿qué te deberías? Amén. Volumen. ¿No se escucha? Está inmute, Elizabeth. Amén. Elizabeth. Amén. Déjenme leerlo, pues para que hay problemas técnicos. Amén. Vamos a seguir nosotros mismos. Amén. Después de una brevísima introducción, porque solamente el primer versículo de introducción sirve de preludio al libro, y esa introducción del primer verso me habla visión de Isaías, hijo de Amós, con Z, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Esa información importante. ¿Dónde ministró Isaías? En Judá y Jerusalén. En los días, ¿en qué tiempo histórico? En los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esa es la introducción, el preámbulo del libro. Y de inmediato comienza, después de esa brevísima introducción, ahora se escuchó, amén, comienza directamente con la primera profecía o oráculo de Isaías. Fíjese qué oráculo. Esto se llama, hay muchas figuras literarias, que a veces uno aprende literatura cuando escucha a estos profetas, amén, con este lenguaje tan elevado. Versículo 2, ¿cómo comienza? Oí cielo, escucha tu tierra, como si fuese un poeta, ¿verdad? Pero está hablando a una figura ausente. Está poniendo al cielo y a la tierra como testigo de la profecía que está profiriendo en contra de Judá. Y esta figura literal se llama apóstrofe. Oí cielo, escucha tu tierra. Y así comienza con ese alto nivel, comienza el primer oráculo
o la primera profecía de Isaías. Y luego sigue con una metáfora que describe vívidamente el pesar del corazón de Dios por Israel, por la forma en que ellos se han comportado. Y dijo, crié hijos y los engrandecí, o sea, le di tamaño, de pequeño los crié, y cuando fueron grandes, se rebelaron contra mí. Es el versículo 2, correcto. Y luego dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre del Señor. Mas, sin embargo, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Esos son dos metáforas fuertes contra Israel. Y ahí en el versículo 3 habla de una amonestación tremenda. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de maligno, hijos depravados, no sé cuántos títulos o nombres llama Isaías a esa generación, ¿verdad? La última generación cuando ya Usías estaba muriendo. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de maligno, hijos depravados. Parece como el apóstol Pablo hablando de los hombres de la última generación. Dejaron a Jehová y provocaron a ira al santo de Israel. Se volvieron atrás. O sea, después que yo lo saqué de Egipto, lo limpié, lo traje aquí. O sea, después que yo como padre los crié, los engrandecí, ahora se rebelaron contra mí. Entonces, eso muestra en los primeros 4 capítulos, del 2 al 4, la indignación de Dios, el corazón de Dios, el pesar de Dios por los pecados de Judá. Está predicándolo aquí. Estas profecías son directamente en contra de Judá. ¿Cuál era la condición de Judá y de Jerusalén durante la próspero reinado de Usías? Espiritualmente no podía ser peor, de decadencia moral. Me recuerda mucho al mensaje de Apocalipsis a la última iglesia de la Odisea, que llama pobre, desventurada. Así mismo estaba la condición de Judá y de Jerusalén y de Judá. Verso 5. ¿Por qué queréis ser castigado aún, porque, verdad, aún más? Todavía os revelaréis, y comienza luego a describir la condición en que se encontraba nación, como si fuese una enfermedad. Habla en términos de metáfora. Toda cabeza está enferma. Uno puede decir, y todo corazón doliente. Usted puede significar que la cabeza son los líderes, no solamente los líderes. La nación como cuerpo entero estaba contaminado y era una enfermedad parecida a la de Job, que de la coronilla y la cabeza hasta los pies estaba todo enfermo. Y así describe que todo estaba podrido como una llaga inmunda, todo lo que es el cuerpo nacional de lo que es Israel como nación. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, nadie la está curando. O sea que en vez de mejorar la condición crítica en que se encontraba el pueblo de Israel, Israel no, perdón, de Judá, lamentablemente se iba a seguir empeorando porque no estaba recibiendo ningún tipo de atención. Y de esta forma el profeta comienza a describir la condición espiritual en que se encontraba Israel, perdón, otra vez digo Israel, escúsenme que en ese tiempo habían dos reinos, Israel era el reino del norte y Judá era el reino del sur, y este fue profeta del reino del sur, que era Judá. La condición de Judá era terrible, y por eso hace un llamado a arrepentimiento de forma severa, y comienza ya en el versículo 10 ese llamado arrepentimiento, y comienza a hacerlo en un tono áspero, también como metáfora, y llama no solamente a Israel, sino a Judá, sino también a Israel, y le llama príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea que le llamó, lo comparó con dos pueblos depravados como Sodoma y Gomorra. Ahora Judá e Israel son dos pueblos depravados semejantes a Sodoma y Gomorra en esta profecía. Dios declara que Dios abomina sus sacrificios
sus ofrendas, sus fiestas solemnes. No las podía soportar, las tenía aborrecidas su alma. Y esto es una cosa grande, porque a pesar de su aparente religiosidad, a pesar de que iban al templo, a pesar de los sacrificios que hacía, Isaías hace un llamado a arrepentimiento verdadero. Correcto. Si pueden leer la Biblia, pueden leerme el versículo 11 en adelante. Si alguien puede leérmelo, 11 al 15, se lo voy a agradecer. Amén. Que muchas veces lo utilizamos para decir que Dios no quiere estas fiestas. No, Dios no está diciendo que no quiere que usted le haga sacrificio porque está bajo la ley y eso lo demandaba la ley. Él lo que está diciendo es que no acepta sacrificio de personas que no están adecuadas para ofrecerla. Como Cristo dijo, cuando tú vayas al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda en el altar, vete, reconcíliate con tu hermano y ven luego y presenta tu ofrenda. Y esto es lo que Dios hacía, un llamado a arrepentimiento genuino. ¿Quién puede leerme? Pastore, Isaías 1:11. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Siga. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Correcto, mire, para hollar mis atrios. O sea, ¿qué es hollar? Pisar mis atrios. Tenerlo por inmundo mis atrios. Correcto. Sí. Siga. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. O sea, son fiestas que Dios ordenó. Las fiestas nacionales, las fiestas anuales, como el Pentecostés, la Pascua judía. O sea, son fiestas bellas, lindas. Pero dice Dios, no quiero nada de ustedes. ¿Por qué? Por la hipocresía que tenían. O sea, Dios aborrece la hipocresía y Dios odia el pecado y esta gente, sin embargo, como si fuesen dignos, estaba en el templo. Y Dios lo reprende, el profeta Isaías lo reprende duramente por esto. Pues sabíamos lógicamente que Isaías va a tener confrontazo con la ley, con los del pueblo, con los sacerdotes, principalmente con los príncipes, porque estas palabras son bastante duras. Continúe, por favor, hermana. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. O sea, cuando extendáis vuestras manos en el templo para orar hipócritamente, ¿verdad? Cuando extendáis vuestros labios, cuando extendáis las oraciones, yo no iré. Correcto. Esa es la advertencia que le da. Ahora, el llamado al arrepentimiento verdadero. Versículo 16 en adelante, hermana Elizabeth. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si quieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. O sea, mire el llamamiento tan severo con que comienza el libro de Isaías. Y por eso que su profecía tiene un alto nivel, pero también son bastante severas. No comienza con mucha delicadeza, es una reprensión bastante dura. Y ya si usted sigue leyendo sobre los juicios a la nación de Jerusalén, le llama, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad infiel?
llena estuvo de justicia, pero en ella habita en ella habitó la equidad, pero ahora está llena de homicidas. Y comienza hablando, oiga, en un tono bien severo acerca de estas dos ciudades. Prosiguió el llamado a Jerusalén, le llamó ciudad infiel, le llamó ramera, llena de homicidio. Y en el versículo 25 dice, volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tu escoria y quitaré tus impurezas. O sea, te voy a tomar, como tú eres mi pueblo, te voy a tomar y te voy a meter en el horno, como se hace con la plata, que pues, se derrite, y esas impurezas que botas la voy a quitar. Y así voy a hacer para quitar tus impurezas, porque no es solamente que estés contaminado por afuera, sino que tú estás tan contaminada que la única forma de quitar las impurezas es fundiéndote en el horno para luego botar lo que no sirve. Y así voy a hacer con este pueblo. Cuando venga el juicio de Dios, entonces Judá y Jerusalén serán destruidas, pero no enteramente. Y ahí dice, seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que se le falte las aguas. Y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. O sea, habla de un juicio severo, pero a pesar del juicio severo, fíjese el versículo 9 y el versículo 26. En el nuevo te dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, es un remanente, como Sodoma fuéramos, semejante a Gomorra. Y el 26 dice, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. O sea, pero tengo que purificarte. Lamentablemente, como está, no es aceptable tu condición. Está tan contaminada, tan corrompida, que la única forma de limpiarte es pasándote por el horno, y pasarás por el horno, así como pasa la plata. Y después que te pase por el horno, tendré misericordia de ti y entonces pondré tus jueces otra vez como antes y tu ciudad será otra vez llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Hasta ahora no se ha cumplido. Correcto. Esta profecía, esta palabra de Isaías hasta ahora no se ha cumplido y por lo tanto entendemos que es una profecía para los tiempos del fin, para los tiempos finales que se va a cumplir y precisamente se va a cumplir en el reinado justo del Mesías. Hasta ahora, si esperamos encontrar justicia en Israel, lo que hay actualmente es conflictos políticos, muchos ministros renunciándole al gobierno, y hay denuncias internacionales por crímenes de guerra contra Israel y contra los gasenos. De ambas partes se han cometido crímenes de guerra y que ninguno de ellos ha actuado limpiamente, porque es una guerra injusta la que se libran entre ellos, y por lo tanto nosotros entendemos que esta ciudad de justicia, ciudad fiel, es cuando Cristo venga a reinar sobre la tierra. Los juicios de Dios contra Judá e Israel continúan a lo largo de los primeros 12 capítulos. Oiga, esos 12 capítulos son de juicio contra la hija de Sión. Pero hay algo importante en esos primeros 12 capítulos y son las grandes profecías mesiánicas. En estos 12 capítulos encontramos 5 grandes profecías que deben ser estudiadas. El primero está en el capítulo 2, verso 1 al 4. Estos 4 versículos me hablan del reinado universal de Jehová. En ese reinado, el monte de Sión será exaltado sobre todos los montes y vendrán a Jerusalén de todos los montes del mundo a rendirle homenaje a Dios. Eso va a ocurrir en el reinado universal. Isaías 2, 1 al 4. La segunda profecía mesiánica es Isaías 4, 2 al 6, el futuro glorioso de Jerusalén. Habla de que Dios cubrirá Jerusalén y a todos sus moradores de una gran nube de gloria, semejante a la nube que hubo en el desierto.
De noche, de día será sombra y de noche va a alumbrar a toda Jerusalén. O sea, habla de que que Dios va a abrigar a Jerusalén como si fuese un refugio. Y esto habla esa profecía del futuro glorioso de Jerusalén. La tercera profecía es muy importante, se encuentra en el capítulo 7, versículo 14. Y tiene mucha relación con la primera promesa de redención. En Génesis capítulo 3, si buscan en su Biblia Génesis capítulo 3, va a encontrar la primera promesa de un redentor. Después que Adán y Eva pecan en el juicio de Dios, Dios le dice en el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y y la mujer, perdón, mm, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. O sea, ese juicio fue contra Satanás y habla que estas profecías se cumplen en la muerte de Cristo en el Calvario. Que esa muerte de Cristo, Satanás pensó que lo iba a vencer y es como una herida en el carcañal. Pero cuando Cristo se levantó de la tumba, fue como una herida en la cabeza de la serpiente antigua. ¿Por qué decimos que es una profecía? Porque me está hablando que de la simiente de la mujer vendría el Mesías. Adán, Eva pecaron, ya habían caído la gracia de Dios. Ahora hacía falta un redentor, un pariente cercano que tomase el lugar de Adán para redimir la humanidad que había caído en pecado. Ese redentor es a través de la simiente de una mujer. Por lo tanto, de ahí en adelante comienza la gran lucha de Satanás en impedir que nazca ese Mesías. Es la primera promesa de un Mesías que nacería de una mujer. Isaías 7:14 me dice, no solamente confirmando lo que dice Génesis 3:15, que nacería una mujer, me habla de una gran señal. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que ahora me habla de que no sería un parto normal, porque se esperaba que era un parto normal. Isaías me dice, no, no es así. Hay una gran señal de parte de Dios con el nacimiento del Mesías que viene. Su nacimiento no sería normal. Para que sea llamado hijo de Dios es necesario que sea engendrado por Dios. Y por lo tanto, esta es la señal. Una virgen, es decir, una joven que no ha conocido varón, saldrá embarazada, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y eso se cumple en Mateo capítulo 1, versos 22 y 23. Esta es la tercera profecía que contienen estos primeros 12 capítulos. La segunda profecía, si la pueden leer, no sé quién desea leerla, si Ingrid o Elizabeth, Isaías 9, 6 y 7, acerca del nacimiento del niño Dios. Amén. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Siga. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. O sea, me habló de la señal que nacería de una virgen. Ahora me habla el nacimiento a través del Mesías.
Un niño nos es nacido, un niño nos es dado. Y habla de 5 nombres de Cristo: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y habla de su imperio, de su gobierno, que no tendrá límite. Y también habla de su linaje. Amén. En el trono de David. Y por eso es que me habla del pacto de Dios con David, porque el Mesías viene a través de David. Amén. Y para confirmar esa predicción, está el capítulo 11, verso 1 en adelante. Dice: saldrá un vástago del trono de Isaí. Isaí es el padre de David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Otra vez me está hablando que el Mesías viene de la descendencia de David, davídica. Amén. Y como el Mesías también es el ungido de parte de Dios, ahí comienza a hablarme del Espíritu Santo que reposará sobre él. Y me habla de 7 nombres dados al Espíritu Santo. Y dice: y reposará sobre él. ¿Qué reposará? El Espíritu de Jehová. Me está hablando 7 nombres Espíritu Santo, o sea, la plenitud del Espíritu Santo estará sobre él. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, 2, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. 7 nombres dados al Espíritu Santo en el versículo 2. Y continúa: y le hará a entender diligentemente el temor a Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Verso 6. Habla del reinado universal del Mesías. ¿Cómo será? Ingrid, si puede leerlo, verso 6 en adelante, hasta el 10. ¿Cómo se describe el reinado de ese Mesías? Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El Sí. niño de pecho jugará sobre la cueva de las vid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Acontecerá aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. O sea que es una profecía que se cumple en el reinado universal. Lógicamente, cada una de estas 5 profecías merece un estudio detallado, pero no tenemos tiempo simplemente de detallarlo más. Pero simplemente traemos a colación estos primeros esta profecía que están contenidas en estos primeros 12 capítulos del libro de Isaías. Tremendos capítulos. Pensé avanzar más, pero me quedo acá, porque si ya entro al capítulo 12, que cierra perfectamente este ciclo con un cántico de acción de gracia glorioso, y el capítulo 13 y 14 es el juicio contra Babilonia, del cual también me habla el libro de Apocalipsis, de Babilonia, la caída de Babilonia. Y aquí habla la caída de Babilonia. Amén. Que ya la próxima lección, la próxima clase, vamos a entrar en los capítulos 13 en adelante hasta el 35, que son los juicios de Dios contra las naciones enemigas de Israel. Amén. Ya pasamos lo que son los juicios de Dios contra Judá e Israel. Ahora vienen los juicios de Dios contra las naciones enemigas de Israel. Y en esta sección vimos la importancia de algunas profecías mesiánicas
que están contenidas en en esta misma sección. Entonces, de esta forma vamos a concluir, nos quedamos en la página 28, vamos a concluir el estudio de esta noche para luego proseguir la próxima semana, Dios mediante. Si Cristo viene, no seguiremos allá porque no hace falta leer más las escrituras, porque habrá un conocimiento pleno. Me gustó mucho que dice, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. O sea, aún las bestias salvajes estarán llenas de ese conocimiento de Jehová. Así que ese salvajismo, esa agresión de las bestias será quitada y esa maldad en el corazón será quitado y habrá paz en todo el reinado milenial del Mesías, de Cristo Jesús. Y esto es realmente algo bello que nosotros tenemos que tenerlo de esta forma.